poco de todo. Sí. Pero por supuesto hay temas mucho más complicados que requieren la ayuda de especialistas, muy acuciosos en los temas que vamos a hablar. Hoy vamos a tocar uno de ellos y tiene que ver con el tema, bueno, primero de las obsesiones de la pareja y segundo de los alquileres, las rentas, los problemas que surgen incluso entre la propia familia por prestarle alquilada una propiedad. Igual de los inquilinos con los propietarios de los inmuebles, siempre pasa. Claro. Yo tengo la fortuna de nunca haber tenido una mala relación en ese sentido, pero no siempre es así. No, siempre es así. Vamos a leer una vez con eso. Sí, señor. La carta para ver de qué va este relato. Me llamo Ladies y les cuento que a mis 37 años viví momentos espantosos con lo que me pasó. Estaba en mi casa viendo televisión y así sin más, al voltear la cabeza me encontré con 5 funcionarios armados en la sala de mi casa, sin saber realmente qué es lo que estaban haciendo allí. Hace unos meses me mudé a un nuevo apartamento en busca de bienestar para mí y mi familia, también un lugar más amplio y cómodo para vivir, porque donde estábamos anteriormente estábamos hacinados. Después de pasar meses buscando un lugar, ya que es muy difícil encontrar sitio para alquilar con niños pequeños, tal como nosotros, encontramos a través de Instagram un arrendatario que solo aceptaba familias y especificaba claramente que no quería negociar ni con personas solas ni con parejas sin hijos. Al ver que el anuncio era justamente lo que buscábamos, contactamos a esta persona e hicimos el trato. Para hacerles el cuento corto, hicimos el trato y después de unas semanas nos enteramos a través de la misma policía que nos allanó la casa, que en ese apartamento tenían montado un garito ilegal donde además de rematar caballos, vender lotería y jugar barajas, se juntaban los vagos jugadores con mujeres que alegremente se prestaban para los más diversos favores. Es decir, el apartamento era un antro y nosotros lo alquilamos sin saber nada de eso. A las 2 semanas de alquilarlo y dar el dinero, ahora estamos implicados con varios cargos en nuestra contra, con el agravante que no firmamos ningún documento hasta el momento y quien nos alquiló desapareció. Pero qué raro lo de los varios cargos. Vamos a esperar que vengan los especialistas. Exactamente. Pero si tú tienes 15 días viviendo en un lugar, es correcto, y antes era un antro, eso fue antes. Claro, los lapsos hablan mucho, pero sí, bueno, hay que ver. Y vecinos que además sean testigos, ¿verdad? Claro. A pesar de intentar explicarle a la autoridad lo que había sucedido, fue inútil, porque lamentablemente no teníamos forma de probar legalmente lo que estábamos diciendo. Y después que me levantaran de la silla donde estaba yo tranquila viendo televisión, me esposaron. Esto por primera vez en mi vida me pasaba. Y me interrogaron junto a todos los demás miembros de mi familia. Después de 8 días de averiguaciones y angustias, algunos funcionarios vinieron a pedirnos disculpas y a decirnos que esto no tenía que haber pasado, que nos pedían excusas por la confusión, porque a quien buscaban era el desadaptado que nos alquiló la vivienda y que ahora no aparece. En resumen, esto es muy traumático, vivir así un allanamiento que no ha debido suceder. La pregunta que les hago es la siguiente: ¿hay alguna manera que nos puedan resarcir el daño emocional y moral que nos causaron a mí y a mi familia con este allanamiento indebido? Para rematar, ahora nos van a sacar de la casa porque al no tener papeles firmados alegan que no tenemos por qué estar viviendo ahí, mucho menos cuando se trata de un inmueble con problemas judiciales. Quedamos entonces en la calle, con mi familia en la calle, sin el dinero que le di como enganche al delincuente que me alquiló. Claro, yo me imagino que ellos le dieron el adelanto de no sé cuántos meses le pidió, el depósito, no sé cuánto, ese hombre escapó y ahora no tienen plata ni para dónde ir. Pero bueno, ¿cómo alguien se muda, entrega un dinero sin firmar un contrato? Eso es lo que pasa es que claro, en nuestro país ahorita está tan confuso y este tema de la ley de arrendamiento, inquilinato y no sé cuánto, que muchas personas se manejan
quizá ahorita por palabra o con documentos que no sabemos si están correctamente, digamos, redactados o notariados, y pueden suceder este tipo de situaciones. Pero es que hasta un papel por escrito donde aparezca la firma de alguien ya sirve como alguna prueba. Eso es lo que tendríamos que analizar con nuestros especialistas y nuestra abogada específicamente, que siempre nos acompaña aquí en el programa y nos aclara todas esas dudas. Pero sé que en casa debe haber muchísimas personas que tienen una situación, ya sea como arrendatario o como arrendador, en la que se puedan sentir identificados o confundidos por la situación en la que están actualmente. Así que no se despeguen, porque vamos a continuar hablando sobre este tema al regreso. Nos acompaña ahora la abogada Cora Farías, es especialista en Derecho Civil, Mercantil y Familia. Está complicado el de la carta, Cora. A la señora le prometieron un apartamento en un precio muy bajo. Y ella se animó, y claro, lejos de pagar un alquiler de 10, 15, 20 millones de bolívares por toda esta confusión que hay con las leyes, pues bueno, a lo mejor ella se animó y pagó 1 millón, o quién sabe 100.000 bolívares, no sabemos. Y se consigue con que le allanan el apartamento porque hay una actividad ilícita, hay delito, no solamente por lo ilícito, sino que no sabemos si a lo mejor allí se cometió algún delito como un homicidio, como un asesinato. Gravísimo. ¿Qué sabemos? Porque la joven, cuando adopta la postura de resolver su problema, lo hizo de la manera más fácil, no se asesoró. Ella, por ejemplo, hubiera buscado un abogado especialista en materia de arrendamiento, lo primero que le dice es: usted no se meta ahí sin firmar un contrato. Claro. Usted no se meta ahí si no hay un recibo. Usted no se meta ahí sin usted antes saber quién es su arrendador. Porque así como la gente dice que los inquilinos son malos, debo decirles que también hay arrendadores que son malas personas y que abusan del otro. Claro. Porque en la vida hay de todo. Y eso uno lo rotula, arrendador, arrendatario. No. Es el ser humano. Entonces, creo que de ella abusaron. Ella no se puede resarcir económicamente de esta situación que tiene. Claro. Ya ella cayó en este juego maligno, ya ella tiene que buscar otro sitio donde arrendar, que si me estoy yendo, por favor, que se asesore o con un abogado en el área o sencillamente con un corredor inmobiliario. Claro. Que eso es muy sencillo de ubicar. Cuando uno, por ejemplo, habrá mucha gente que dice: oye, yo no me voy a buscar un corredor porque obviamente esa persona me va a cobrar una comisión. Esa comisión del corredor se la cobra al arrendador o al arrendatario. Digo, para si alguien tiene alguna duda. No, para claro arrendar. Que sí. Fíjense, el corredor inmobiliario, si lo busca el inquilino, tiene que pagarle a él. Exacto. Si lo busca el arrendador y ubicó al inquilino, lo paga el arrendador. Vale. Pero a veces hay dos que entran, entonces cada quien tiene que verse en la necesidad de pagarle la mitad a uno y la mitad al otro. Ahora, normalmente se cobra un mes. Vale. Si yo voy a arrendar con un canon de arrendamiento, por ejemplo, de 1 millón de bolívares, que no sé dónde hay, porque una habitación está en 1,5 millones, por ejemplo, tengo que pagar 1 millón de bolívares. De comisión de esta persona. Cora, pero ya en el caso puntual de quien nos escribió, ya no pueden resarcirle los daños, ni morales ni el dinero. No pero ella además plantea en la carta que tiene cargos sobre ella. De los cargos sí se podría liberar porque puede buscar testigos que atestiguen que ella tiene solamente 2 semanas en ese inmueble. Tú lo comentaste, puede buscar testigos. Puede ella con documentos públicos, documentos privados, demostrar quién es, que es una persona seria, decente, donde trabaja o donde trabaja su pareja, de dónde es su familia. Todos esos documentos recabados junto con los testigos se llevan al tribunal, porque esto pasó de la fiscalía a un tribunal de control. Cuando a ella se presentan y la esposan, que yo me imagino qué vergüenza con esa señora, y los niños viendo todo aquello. Miren, desde el punto de vista penal, ella tiene que quedar libre de polvo y paja. O sea, ella va a salir airosa de esto. Exacto. Pero lo que sí quiero observarle, que como ella necesita un inmueble para arrendar, debe estar muy pendiente cómo lo hace y con quién lo hace, para que no vuelva a caer en esto, porque
quiero observar también algo. Esta situación se está presentando mucho en Venezuela, específicamente en Caracas. Y esto se debe a que el arrendador está molesto porque no le permiten arrendar por precios que él quisiera arrendar. Y el inquilino está molesto porque nadie le quiere arrendar. Ajá. Entonces entran en ese conflicto y yo me acojo a lo que cualquiera me pinta en la calle. No, yo te lo alquilo. Y cuando vas a tomar posesión del inmueble, te das cuenta de que es un inmueble que tiene problemas, entre comillas, como en este caso, claro, que había actividades ilícitas y quién sabe qué otras cosas, a lo mejor hasta consumían drogas allí. O Claro. vendían. O vendían, no y sabemos. Si es un inmueble que no tiene este tipo de problemas, pero que cuando lo alquilaste pensabas que era un inmueble que estaba en perfecto estado y una vez que comienzas a vivir allí tiene problemas, por ejemplo, de tuberías o, Daños bueno, problemas ocultos. que empiezas a Daños descubrir, ocultos. daños ocultos. ¿Hay alguna manera de que el inquilino pueda recuperar su abono y cambiar, pues, de inmueble? Si puede. Usted me arrendó, pero habían daños ocultos. Usted me arrendó y estaban rotas las tuberías. Usted me arrendó y este inmueble no tenía las comodidades que usted me había dicho y que yo había visto. Todo O hay eso es una fuga rezar. de gas que es Hay tan una fuga de gas peligrosa. y estoy poniendo en riesgo la vida de mi esposo, de mi familia, de mis niños. Claro que lo puede hacer. Sucedió hace poco aquí en Venezuela, entiendo que en un resort, no sé si fue en Margarita, arrendado de estas temporadas vacacionales, en el que explotó por una fuga de gas. Sí, lo vi. Y la familia la entera, entiendo que todos fallecieron. Todos fallecieron. Eso es un Nervios. problema. Tuviera que reparar el gas. Es Por que supuesto. Hay que tener cuidado cuando se alquila, Sí. Laura. Sí, María mucho Ángela, cuidado. hay que tener mucho cuidado, no es tan sencillo. Claro. Se presume la buena fe, pero hay que A desvirtuarla. nosotros nos ocurrió, bueno, voy a decirlo a título personal rapidito, con una temporada vacacional en Margarita que nos vendieron una cuestión y cuando llegamos era un piso 12, no tenía rejas, las ventanas no tenían seguro y qué cuando nervios. los niños se asomaban eran como unos tubos de este ancho donde cabía el niño completo y cuando le reclamamos a la mujer se airó muchísimo y se molestó, pero yo agarré a mis muchachitos y, nos saliste. fuimos de ahí Claro, porque no la puedes seguridad someterlos. de los niños es lo primordial. Claro. Y perdimos el dinero, lamentablemente, porque no hubo manera de que esa mujer nos devolviera el dinero. Por eso, volviendo en el caso de la señora, considero de que la señora, y desde ya que lo tenga muy claro, usted perdió el dinero. Es así. Usted perdió el dinero. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas que a veces son un poquito espinosos aquí en Cartas del Corazón. Ya regresamos. ¡Ay, qué temas! Cuando se habla de propiedades que vamos a poner obviamente en arrendamiento, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores que ya nuestra abogada de cabecera, Cora Farías, nos estaba explicando en la parte anterior. Pero también tenemos que tomar en cuenta factores psicológicos, porque oye, quien alquila y obviamente quien arrienda y quien toma las riendas de ese inmueble, obviamente tiene que tener un perfil psicológico, digamos, dentro de los estándares, porque si metemos un loco a vivir en la casa o el loco es el que nos Pero alquila. ¿cómo puedes adivinar eso también? Esa Porque es la eso cosa. a las primeras de cambio uno no se da Sí, porque cuenta. hay gente que luce muy normalita Sí, y no lo es. claro. Pero por eso tenemos la presencia de nuestro psicólogo clínico de cabecera, Gilberto Aldana. Tenemos otro caso que involucra la salud mental de la Sí, gente. pero fíjate, este no es ni el arrendador ni el arrendatario. No, Escucha acá. a ver. La carta se llama: El patán de mi ex se metió a vivir a la fuerza en mi casa. Ay, caramba. ¿A quién no le habrá pasado algo así? Yo creo que este caso se repite. Hoy les escribo uno de esos casos legales que, sin ser exclusivo ni único, es bien raro, porque todo se deriva de una especie de locura post-divorcio que sufrió mi marido al no poder asimilar lo que como pareja nos estaba sucediendo. Mi nombre es Mayela y hace poco más de 3 años me divorcié y para aquel momento, bueno, era mi esposo legal, acarreando las consecuencias de esta situación. El caso es que nuestro domicilio conyugal inicialmente y por mutuo acuerdo quedó para mí y los hijos comunes de nuestro matrimonio. Mi esposo, una vez divorciados, se convirtió en un hombre agresivo, violento y dañino para nuestros hijos, razón por la cual tuve que demandarlo y ponerle limitaciones de visitas que él nunca respetó, motivo por el cual le fue revocada la medida de visitas y no pudo ir
más a ver a sus hijos. Imagínate ya cómo va la cosa. Uy, sí. Pasado el tiempo, y como el hombre no podía presentarse en el domicilio que fue asiento de nuestra sociedad conyugal, utilizó buena parte de su dinero, que por cierto no es poco, ya que es un afortunado comerciante, para pagar abogados que manipulan la causa al punto tal que hace unas semanas atrás me mandó a 6 personas a la casa con una orden judicial chimba para poder entrar. Y esas personas hicieron una pared en el medio de la vivienda para dividirla en 2. Wow. Imagínate tú, mandó albañiles y todo. Sí, pero es que hay gente que llega a esos extremos. Eso es extremo. Me estoy imaginando el caso. Cuentos de la cripta. De un lado quedé yo con mis hijos. Del otro lado quedaron los que construyeron el paredón. Pero la idea de mi esposo era irse a vivir en esa mitad de la casa. Ay, Dios. Todo el incidente se desarrolló por la fuerza y mediante amenazas. Y así fue como armaron una estructura con un enorme muro, sin que hasta el momento yo haya podido conseguir una autorización judicial que ordene el desalojo inmediato de mi ex esposo de la propiedad. Yo me imagino aquello. Claro, qué desastre. Por un lado, un grupo de hombres batiendo el cemento, por el otro poniendo cabillas, bloques, los otros Y los niñitos presenciando todo eso. Eso es lo más grave. ¿Verdad? en pleno abuso, y cuando construían la pared divisoria, hasta hubo amenazas para mi hijo de 16 años, lo que estamos hablando, que estaba en el lugar, al igual que mi niña de 9 y mi bebé de 4 meses, que no es hijo de mi ex esposo, sino de mi actual pareja, a la cual llegaron a decirle que si se metía lo podían enterrar con la misma tierra y en el mismo cemento que estaban levantando la pared. Lo más grave del asunto es que todo fue fríamente calculado. Y en la mitad de la casa donde quedé yo con mis hijos y mi actual pareja, no hay baño, puesto que los 2 baños de la casa quedaron del otro lado de la vivienda que se reservó arbitrariamente mi ex esposo. ¿Qué tal? Podrán imaginarse a dónde llega el problema. Ya llevamos varias semanas en esta tensa situación y mientras resolvemos para dónde nos mudamos, tengo miedo de que pueda pasar a mayores, ya que definitivamente mi ex marido, guapo y apoyado por el dinero, enloqueció. Y mi miedo aumenta porque tenemos hijos menores de edad. Es una lástima porque en esa casa tengo además mi lugar de trabajo, que es único sostén económico, ya que lo exploto con mi actual compañero sentimental. ¿Podrán ustedes y sus expertos ayudarme públicamente a solucionar el abuso de mi ex esposo, quien a punta de billetes ha logrado convertir mi vida y la de mis hijos en un infierno? Uy, Dios, pobre mujer. Y niños. Totalmente. ¿Por dónde le entramos primero? ¿A qué le metemos el pecho? ¿A la parte psicológica o a la parte legal? Yo creo que la legal. Legal. Primero que todo, ¿cómo se Dame el piso legal para después entonces o meter sea, ¿cómo un se poco. te van a meter en tu casa a echar una pared por el medio de la casa? Exacto. Claro. ¿Bajo qué? No, creo que Mayela necesita que yo esté al lado de ella. Ella puede haberse buscado a la policía Claro, todavía. pero ¿qué le pasa a ella? O sea, yo lo que creo con Mayela es que ella se siente débil porque le tiene pánico al marido. Y ese es el problema. Al ex marido. Al ex marido, correcto. Fíjense, ella conviene con él que ese inmueble sea el asiento donde ella va a vivir con su familia. Claro. Exacto, con sus hijos. Con los 2 hijos que tiene con él, porque tiene uno pequeño con la Pero actual ahí pareja. ella aclara después que ella vive con su pareja actual. Actual. ¿Sería eso el detonante para que el exmarido explotase? Pero es que cuando yo infiero que cuando ella se queda en esa casa viviendo, eso fue convenido con motivo del divorcio. Solo que después él manifiesta toda esa agresividad y todo lo demás. En Venezuela, y es estupenda, así como a veces hablo de otras leyes que no me gustan, la ley orgánica del derecho a la mujer a una vida libre de violencia es buena. ¿Por qué es buena? La mujer tiene que ponerse bien los pantalones, porque tiene que denunciar. Y cuando denuncia, hay medidas del Tribunal de Protección para ese hombre. Mire, señor, usted no puede entrar aquí, y usted tiene que demoler eso, y usted tiene que hacer aquello. Normalmente somos mujeres, las jueces, digo somos mujeres, yo no he sido juez en protección, fui juez en otra cosa, pero una mujer de protección le impone la medida. Claro. Y ese señor tiene que acatarla, porque permítame decirle, Mayela, que hay prisión
de 16 a 22 meses. Pero como ella alega, Pero yo me tiene imagino, miedo, tiene claro, miedo. ella alega que bueno, que fue una orden de o una orden de entrada al inmueble chimba con una cantidad de documentos forjados, funcionarios que la amenazan. A ver, ¿cómo puede ella, quizás sin tantos recursos económicos como los que aplicó su exmarido, apoyarse para evitar este ataque? Porque termina siendo un ataque. Bueno, en primer lugar, ella tiene que, mire, hay sitios para que usted denuncie. Plafán, Avesa, 0800 Mujeres, tribunales, jueces de paz, algunos no trabajan, pero los que trabajen puede denunciar, jefatura civil, fiscalía. Usted denuncie, usted echa su cuenta. O a la misma policía de su municipio también. El CICPC tiene una dependencia. Claro. Ella denuncia. Tiene que decir, tiene que narrar lo que pasó allí. Mire, mi ex esposo hizo esto, esto y esto, y lo narra. Yo tengo testigos que vieron lo que hizo. Y llevar fotos también, Cora, de la pared y de todo. Las fotos que van a ser ratificadas con los testigos, porque la fotografía no es un medio probatorio, es lo que le llaman los abogados prueba libre. Es decir, tiene que estar avalado por testigos, algo, sí, por una experticia, por una inspección. Pero ella lo puede hacer. Ella tiene que defenderse porque este señor la está agrediendo y puede atentar contra su vida. Los mismos hijos, este de 16 años, el hijo mayor que se enfrentó con los albañiles cuando estaban poniendo la pared, pueden ser testigos también de No solamente puede ser de testigo, sino puede ser oído en el Tribunal de Protección. Me parece muy bien que le hayan revocado la orden de visita. Él tiene obligación alimentaria de manutención con estos menores que tuvo en el matrimonio con ella. Pero obviamente lo primerito es que ella denuncie para que se desarrolle el procedimiento, le impongan a él la medida. Mire, señor, usted tiene que quitar esa pared de allí. Pared, claro, ella no tiene la fortaleza porque si no, no nos hubiera escrito, indudablemente, tiene mucho miedo y así lo entiendo y lo comprendo. Pero una mujer cuando denuncia y ya no vive con el hombre, le es más fácil. Porque lo terrible, y el doctor Aldana nos lo va a aclarar, es cuando yo estoy viviendo con la pareja que me agrede, que me hace mucho daño. Entonces tiemblo porque digo, estoy durmiendo con el enemigo, me va a matar, ¿qué va a pasar? Porque todo eso pasa. Claro. Yo lo hago así, totalmente, con esta frialdad, pero todo eso pasa y lo veo en mi trabajo. Entonces, ¿qué debe hacer ella? Empieza a denunciar con sus testigos, etcétera, etcétera, para que impongan la medida y después le ordenen derribar. Como una persona, cuando una mujer, constitucionalmente hablando, tiene el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, para evitar la discriminación que hay por el género en Venezuela, y por eso existe esa ley, y no estoy hablando como feminista, sino que me altera muchísimo saber de que si ella tiene sus derechos, ella no los usa, ella tiene que ejercitarlo. Señora, no muchas tenga veces miedo. por desconocimiento, Cora. Claro. Es posible. Y este hombre está actuando solamente Basándose desde el en la impulso plata. y desde el impulso de molestarle su vida sin pensar en sus hijos, porque ella dice en la carta también que él es un comerciante con unos ingresos muy holgados, que está muy bien económicamente, resalta en varias oportunidades en la carta que él tiene mucho dinero. ¿Qué hombre con mucho dinero va a tener la necesidad de vivir en la mitad de una casa dividida por una pared arrimado Por donde está su supuesto. exmujer con su marido? Claro. Es una locura. Permítame decirle que eso se llama violencia psicológica. Aquí tenemos al doctor. Violencia doméstica. Aquí también lo tenemos. Y amenaza. Y el Código Penal establece, pese a que yo no soy penalista, pero lo conozco, un delito que se llama de amenaza. Lo que pasa, Mayela, ¿tienes miedo? ¿Qué hacemos? Porque hay que tiene reaccionar. plata. Hay que reaccionar. Tiene Bueno, que ahí entra reaccionar. la parte de Gilberto que es importante. Pero ahora el psicólogo nos va a iluminar. No, yo estaba escuchando, iluminándome con esta cátedra de Derecho, en verdad que sí, qué bueno. Gracias nuevamente por la invitación. Creo que haciendo un resumen de tanto de esta carta que nos estamos planteando ahorita con Mayela, como la anterior, quisiera hablar un poquito para, de alguna forma, ilustrar a los televidentes lo que tiene que ver con la psicopatía. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros hablamos de trastornos mentales, la gente siempre cree, o cuando hablamos de salud mental, la gente siempre cree hacia el extremo, donde existen estas patologías que tienden a ser discapacitantes. Las personas que escuchan voces, las personas que tienen comportamientos ciertamente muy molestosos. Entonces cuando dicen, no, mira, esa persona tiene un trastorno mental, o vulgarmente hablando, esa persona está loco. ¿Sí? Para nosotros es un término muy peyorativo, pero preferimos decirle que es una persona que tiene un trastorno del comportamiento.
Pero el problema de la salud mental es que es un espectro, vamos a verlo de esta forma. Es así como una regla, del 0 al 30. Usted solamente se está fijando del 25 para arriba, pero del 25 hacia abajo existen una serie de problemas de comportamiento, problemas psicológicos, entre ellos los trastornos de personalidad. ¿Qué pasa con los trastornos de personalidad? Es un diagnóstico. Dentro de ellos hay algo que se llama el trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué pasa con el trastorno de personalidad antisocial? No, por lo general, estas son personas que no respetan normas, que no respetan leyes, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos viendo en estas dos cartas que hemos podido evidenciar. Y cuando digo que no respetan leyes, normalmente uno se asocia al malandro, ¿sí? Entonces, no, vamos a quitar el malandro. Vamos a ver que el malandro, coloquialmente hablando, es como el jugo de naranja concentrado. Pero vamos a hablar de aquellos que tienen los rasgos de trastornos de personal o trastornos de personalidad pero con rasgos. Eso es así como la naranjada. Es decir, esos son los más peligrosos. ¿En qué sentido? Porque cuando usted ya sabe que alguien tiene este tipo de comportamiento, a veces hasta visualmente es evidenciable, uno más bien se aleja. Pero los que tienen rasgos son aquellas personas que por lo general son personas que pueden llegar a ser directores, son personas que pueden ser tu vecino, son personas que pueden ser tu pareja, ¿sí? Y después son aquellas que van a transgredir la norma. ¿Qué es lo que pasa con las personas psicopáticas? Y lo hemos conversado en algunos programas. Tienden a ser muy encantadores. Fíjense, así como en la naturaleza. Así como en la naturaleza, los animalitos que tienen los colores más llamativos, la flor que es más llamativa son las venenosas. Igual pasa dentro del entramado social. Aquellas personas que tienden a ser muy encantadoras son las personas que tú las dices, wow, tú eres la que tienes que ser el jefe. Y apenas esa persona la nombra el jefe, entonces usted no me va a llamar de mi nombre, usted va a hacer esto, usted va a hacer el otro, usted no llega. Y son las personas que empiezan a hacer el acoso laboral. Ese vecino que te dice, mira, vamos a hacer esto, toma, sí, vente, vale, métete a vivir acá y después lo firmamos. Te viniste a vivir y después entonces te está pasando factura que pasan este tipo de cosas. Es la típica labia de los estafadores, que dicen que tienen muy buena labia. Para nosotros son personas con rasgos psicopáticos. Ay, entonces, mira, tenemos que hacer una pausa. Hay en la calle? Muchísimo, Wow. muchísimo, que se te acercan, te ayudan. Entonces, no es que usted se vuelva ahora paranoide, pero sí tenemos que tener cierta desconfianza de aquellas personas que a buenas de primera te está ofreciendo villas y castillos, pero a costa de qué. Por eso es muy importante la información legal. Ante hacer este tipo de cosas, yo me tengo que asesorar, porque no sabemos, ¿sí? En esto de actividad que trabajo con una trabajadora y le digo a mi esposa, acompáñame, yo quiero que sea mi testigo. ¿Por qué? Ella es chica, yo le tengo que hacer un reclamo porque soy su superior, entonces no vaya a ser que como estamos los dos solos, entonces vaya a decir tal cosa, necesito un testigo. Uno tiene que aprender a hacer esas cosas para evitar después problemas que es lo que estamos viviendo ahorita. Importante. Bueno, todo esto lo estamos aprendiendo juntos, porque esta carta nos abrió la ventana a muchas cosas que incluso nosotros desconocíamos, términos, derechos, que usted puede defenderse aplicándolos. Ya volvemos, porque el tema pica y se extiende. Pasamos luego a toda la parte legal que defiende tanto al inquilino como al que alquila, al propietario. Pero después entramos en un tema que tenemos que seguir desarrollando, Gilberto. No, y que es muy importante porque las personas tienen que tener conocimiento. Eso es típico que a veces vemos en consultas psicológicas, que uno dice, ¿y por qué te involucraste? ¿Por qué hiciste esto? Y fíjense que posterior uno más bien dice, esa persona sí era tonta. No, lo que pasa es que ciertamente las personas con rasgos psicopáticos son de cuidado, porque son personas que tienden a ser, como dije anterior en el segmento anterior, tienden a ser muy encantadoras y uno termina cayendo. Y sobre todo en el aspecto del amor hay que tener también muchísimo cuidado. Siempre es importante ir más allá de lo evidente. ¿Cómo? Evaluando a esa persona, darse el tiempo para conocer a la otra persona, que ciertamente a veces uno no tiene el tiempo para terminar conociendo. Yo sigo conociendo a María Luisa, hay cosas que no conozco todavía de ella, pero lo importante acá es, de alguna forma, en esa interacción, darte cuenta. No, por ejemplo, en la firma de un contrato, en el inicio de una relación de pareja, en la posibilidad de comprar algo que usted esté vendiendo, que vaya a comprar, tiene que tener mucho cuidado. Fíjate, Gilberto, cuando una persona tiene una de esos rasgos, como decías, termina enfermando al entorno, termina enfermando a la pareja también, ¿verdad? Totalmente, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que, hablando, porque existen diversos tipos de trastornos de personalidad, pero el que estamos ahorita desarrollando es el trastorno de personalidad antisocial. Estas personas no respetan normas, viven a su propia norma. Son las personas que, por ejemplo, si tienen que llevarse algo se lo llevan, a veces la familia se lo aplaude. Mire, te trajiste el jarrón de tu tía, ay, ese no lo usa. Bueno, no se lo ríe,
Pero después entonces empieza a darse cuenta que eso no está bien Claro. y empieza a traer diversos tipos de problemas. Son las personas que, por ejemplo, yo tenía un caso donde ella le descubre un regalo, pero tenía la nota de una muchacha que se lo había dado. Me encantó lo que me hiciste anoche. Ay, Entonces, Dios. claro, la esposa venía muy molesta y yo le digo, fíjate cómo es el rasgo de la persona antisocial. ¿Qué es lo que hace la persona común? Agarró el reloj, era un reloj que le habían dado, y le botó la nota. No, esto la dejó ahí. A propósito. Y dice, ¿cuál es el dices tú. problema? Pero si es un regalo que me dieron. Sí, pero dice que tuviste sexualidad anoche. Bueno, pero eso ya pasó. ¿Cuál es el Ay, problema? no, No entiendo por qué tiene que ponerse así. Además, no fue mucho, fue una sola y no me gustó. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a veces nos enganchamos con ese tipo de relación. Claro, es maltrato psicológico Es un maltrato enorme. psicológico. Entonces, claro, viene todo el abordaje que uno debe hacer para nosotros poder de alguna forma objetivizar y llevárselo al abogado de que esta persona está atravesando un proceso de maltrato psicológico. Ambas personas que desarrollaron en la carta presentan maltrato psicológico, abuso psicológico. Y ciertamente esto tiene un impacto muy negativo en la salud. El problema es que lo psicológico, a veces objetivizarlos nos lleva un poquito de trabajo. Y el Claro. problema es que esto se mantiene en el tiempo. Amor, un golpe físico que tampoco se refuerza, pero eso pasa. Pero el daño psicológico queda en el tiempo, porque eso se va generalizando. Y el problema que estamos hablando aquí son los menores de edad, porque entonces los menores de edad están de alguna forma interaccionando con este tipo de situaciones que existen, este maltrato de ambos hombres, que sin duda alguna, en mi parecer, viéndolo a grandes rasgos, por lo que he visto, sin ánimo de hacer un diagnóstico como tal, pero sí veo que tiene ciertos rasgos de antisocialismo, en serio. Hay una persona antisocial ahí que está impactando en hacer este tipo de comportamiento. Probablemente en el caso de Mayela, el hombre se molestó cuando vio que tiene una nueva relación de Es pareja. posible. Y que ahora la, sí fue a le llevar, molestó. la llevó a vivir con sus Pero hijos. eso es parte de la vida cuando uno rompe una Exacto. relación Y que de además pareja. parece, según ella comenta en la carta, Los dos no estuvieron de solamente viven en la casa, sino que trabajan en la casa ambos como pareja. Entonces te Exacto. quieres sabotear, eso es Claro. típico. Estoy tranquilo, chévere, apenas la otra persona consigue una nueva relación, entonces el otro empieza a sabotear porque no han cerrado heridas. Pero es donde uno tiene que resguardarse. Pero ahí Gilberto, tenemos- ella tiene miedo. Totalmente, Ella miedo. le tiene pánico Y es lo al que dice exmarido. Cora, totalmente lo que dice la doctora, en el sentido ¿Y de buscar entonces? el apoyo, ¿sí? Y no solamente el apoyo legal, también estamos con el apoyo psicológico. Busca el apoyo, ¿sí? En estas entidades de apoyo de violencia contra la mujer o violencia contra la familia, hay psicólogos que te pueden dar el apoyo en cómo mejorar y manejar este tipo Ahora de me situaciones. quedó la duda, el ex esposo no se fue a vivir con ellos, simplemente puso la pared en el medio y le quitó los baños. Imagínate. Claro. Claro. Me imagino que la cocina Eso- también habrá eso quedado es- del otro lado. Es que eso es anticonstitucional. Claro, claro. Ahí hay niños, adolescentes. Es decir, todo encaja en la violación de la ley especial y además la misma Constitución, que es la Carta Fundamental. Sí. Ella puede hacer cosas Sí, legales. fíjate algo, Mayela, con lo que estamos conversando. Tienes todas las cartas. Todas. Lo que tú tienes que hacer es jugar. Te toca a ti. Juega las cartas porque tienes todo el derecho a tu favor. Pero yo no creo que ella no haya jugado las cartas, no haya hecho la denuncia, porque fíjate que ella ya tenía una medida de protección Respecto a las visitas. respecto a las visitas, pero si vamos a que el hombre ya me hizo una pared en el medio de la casa, no fue que no solo no respetó las visitas, sino que se metió ahí. Bueno, ella Esa puede misma ir, medida de protección podría aplicar para este caso, con esa misma se defiende. pero como él, como ella dice, es guapo y apoyado y además tiene plata, ¿verdad? Tiene dinero, yo voy a la defensa pública y lo denuncio. Mire, este señor, que fue mi esposo, me hizo esto y esto y esto y construyó. Él es un ocupante ilegítimo, si quisiera. Porque esa es otra. Ella no lo dice, pero en la praxis ocurre que él puede ingresar al inmueble. Claro, si él construyó Es y verdad. colocó la pared y hay 2 baños allí para que los niños no lo puedan usar, ni tampoco ella y su pareja, a ver, y un bebé de 4 meses, por Dios, pero ¿a dónde puede haber tanta maldad? Ahora, me pregunto, cuando convienen que ella se quede habitando el inmueble con los niños De mutuo acuerdo. de mutuo acuerdo, debe haber un documento en el que él traspase, le ponga su nombre al documento a ella, o ella estará viviendo allí aún cuando el apartamento está a nombre de él. No, ella repite en su carta de que ese es el domicilio conyugal, debo entender que es la residencia, ella utilizó Vale. mal la expresión, pero no importa, se comprende. Entonces, eso debe haber sido acordado en la sentencia de divorcio o en la de separación de que cuerpo. está dentro del documento. Eso está dentro del documento. ¿Qué haría yo? Con ese documento lo demando también. Ok. Pero ahorita lo más importante es que ella se proteja Claro. físicamente, porque él la está agrediendo. Totalmente. Y él, como dice el doctor Aldana, puede arremeter contra ella porque es un antisocial y puede utilizar hasta la violencia física y agredirla. Totalmente. Claro, Porque claro. ahorita en este momento es psicológica, está abusando de ella. Y él no tiene ninguna manera de que eso sea lícito, a pesar de que, por ejemplo, esa casa sea de él, le pertenezca a él.
Lo que está haciendo no es lícito aun cuando le perteneciera a él. ¿Por qué? Porque hay menores. Y son sus hijos. Y es el interés superior del menor, de acuerdo con la ley. Y eso está por encima de todo, por encima del interés de los adultos. Así es. Ahora, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Si yo no sé, pregunto. Claro. Y para eso la estamos ayudando acá. Totalmente. Que ella nos haga caso, que se envalentonen, como yo dije, se ponga sus buenos pantalones o su buena falda, caramba, y le empieza a denunciar. Así y ella es. lo va a lograr. Sí, totalmente. Y tiene todo nuestro apoyo, siempre. Buenísimo. Muy bien. Vale, Bueno, tenemos que hacer una pausa, sí, ya, Laura. pero al regreso vamos a analizar las preguntas y los comentarios que nos llegan a través de redes sociales, Claro. porque no es solo este caso, muchísima gente está sufriendo y padeciendo con este tema de los alquileres, de quién metemos en nuestra casa. Pero hay hasta muchos nuestra pareja. ex que le han hecho, a lo mejor no la pared, pero no le hacen la vida imposible, Imposible, claro. a sus ex esposas y Hasta a sus sacarlas. nuevas parejas metiéndose en la casa. Así Sí, es es. verdad, es un peligro. Ya venimos en breve. Me imagino que usted en la casa, si no le ha pasado, le pasó en alguna ocasión o le está pasando a alguien de su entorno. Con este tema de, bueno, de los alquileres, de todos los intríngulis que se arman cuando una pareja se divorcia. ¿Quién se queda con el apartamento? ¿Quién se queda con el carro? ¿Quién va a vivir aquí? Y hemos tenido en este programa 2 ejemplos de ese tema, pues. Mezcla de alquiler con personalidades, incluso con psicopatía. Vamos a ver qué opinión o qué pregunta nos dejan ustedes a través de nuestro Facebook. Zuleima Torrealba Martínez. Ese tipo está loco. Bueno, consulta a un abogado a ver si hay otra solución que no sea vender la casa, porque de verdad que los dos viviendo en el mismo techo no creo que sea bueno. Pueden él llegar al punto de decir, mira, te la calas, vamos a tener que vivir aquí los dos. Él puede hacerlo, Él pero puede eso es llegar a completamente cumplirlo. ilegal y ella pide su medida de protección. Exacto. Porque esa casa le corresponde a ella de acuerdo con el convenio matrimonial, Es con correcto. motivo del divorcio, ¿no? Claro. Bueno, vamos a continuar con el siguiente comentario y es de Morelva Tirado. Qué mal se porta ese ser, ni por sus hijos es capaz de flaquear. Asesorarse con un buen abogado es lo mejor. No abandones tu casa, hoy en día la mujer tiene más derecho y más si hay hijos de por medio. Bueno, ya lo estábamos Lo que estaba diciendo Sí. Cora. Y tiene Gilberto, toda la No, razón. hay un punto pues. importante. Fíjense que aunque estén sus hijos, él se porta de esa manera. Una de las cosas que debe de alguna forma prevalecer, aunque sabemos que no es así, pero el deber ser es que tú de alguna forma resguardes a tus hijos. ¿Cuántos papás en medio del dolor dicen, bueno, mi pareja ha sido una gran mal persona, pero son mis hijos, Claro. o es la madre de mis hijos? Entonces, mi mensaje a aquellas personas que en este momento estén pasando por esa separación y que genere ese gran malestar, que ciertamente a veces uno quiere guindar de la cabeza a esa persona, por lo menos mentalmente, no lo debes hacer. Pero siempre debe prevalecer si esa persona es el padre o la madre de tus hijos. Por supuesto. ¿Sí? Porque no es la persona directamente, pero son tus hijos para resguardar que no terminen un problema mental, sí es importante. Claro Nos que sí. arrastra. y no causar Arrastre. heridas que después, esas heridas quedan toda la Cuestan después, vida. y el problema toda es que la esa es vida. una escalera. Después ese niñito o ese niñito, cuando vaya a tener pareja el día de mañana, se involucra en el tipo de relaciones también. Por supuesto, porque, oye, esas son heridas que quedan abiertas Que y quedan. responsabilizamos directamente a quienes nos la hacen, sean papá o mamá. Ciertamente. Vamos a continuar. Milexi Rodríguez, pero ¿por qué no se hizo una separación de bienes? Así se evita problemas de vivir con tu ex esposo. ¿Esto tiene lógica lo que ella está preguntando? No, yo creo que ella comprendió mal el texto de la carta de Exacto. Mayela. No tiene nada que ver con una Entendimos separación de todos bienes. de que con motivo del divorcio Mayela quedó en esa casa. Sí, Lo que exacto. pasa es que el marido, el exmarido, es un abusador, está utilizando su condición, está obviando que es el padre de los hijos de ella, le molesta que ella sea feliz con su nueva pareja. Hay una serie de elementos Claro, claro, que claro. hacen que ese señor reaccione así y amenace, pudiera suceder, que él se vaya a vivir allí. Y si él se va a vivir allí, creo que la expareja de ella tiene también que reaccionar, por Dios. Exacto. Ella dice en la carta, al final de la carta, que ellos están de hecho planeando mudarse, ella con su nueva pareja y sus 3 hijos. Claro, Porque pienso que bueno, es lo más saludable para imagínate. cortar ese Yo lazo de pienso una que vez. debería mudarse, al Es lo más margen de que saludable. ella tiene razón, pero para su tranquilidad y paz, Sí. ¿verdad, doctora Sí, Aldana? Sí, totalmente. de Y acuerdo. cambian de ambiente Psicológicamente. los niños y todo. Sí. Va a Claro, enfermar lo más esos importante niños que es no eso. tienen por qué arrastrar todo Sí, esto. señor. Vamos a continuar entonces. Zuli Camp.
La tranquilidad no tiene precio, señora. Haga lo que tiene que hacer, alquile su parte y váyase de allí. ¿Puede ella alquilar esa parte del muro como Donald Trump? O sea, alquilo la parte americana y la mexicana que se quede por allá el mexicano. ¿Cómo hacemos ahí? El inmueble es uno solo, legalmente considerado, no es divisible. Los inmuebles, pues, en general. Lo que pasa es que él, al colocar esa pared, él lo hace para agredirla. Eso es una agresión, pero sí, evidente, total. Claro. En lugar de pegarle, le está diciendo, aquí está el muro, que nos separa, no te quiero y te quito el baño. Pero, Cora, Sí. sí pasa mucho que en los inmuebles la gente de verdad empieza a hacer cuartos y habitaciones y no sé cuánto y los alquila. Lo sé y lo he vivido profesionalmente. Pero si ella llega a alquilar, va a suceder como la carta anterior. Ella va a alquilar un inmueble, Un cangrejo. que tiene un gran problema Claro. y ningún inquilino Sí, es se verdad. lo va a aguantar Claro. y la van a denunciar. Entonces, encima del problema que ella tiene ahorita con el marido, Es verdad. con el ex marido, perdón, con sus hijos, la actual pareja, bueno, esa señora, Gilberto, ahí la Totalmente. recibes, ¿no? Allí, y la tendrás, pero de asilo. No, y lo en tu primero que tú consulta. imaginabas Es poner el verdad. anuncio y dice, bueno, alquiló apartamento, no La tiene mitad. baño, pero No bueno, tiene baño. usted resuelve. No El baño tiene está baño. del otro lado. El baño está... No, no se Exacto, puede, y tiene viable. encima un vecino que la va a agredir, que lo va a agredir permanentemente, Sí. que a lo mejor a medianoche le va a hacer todos los ruidos habidos y por haber para que no Totalmente, sí. duerma. ¿Y cómo? Si no tiene baño, ¿quién Claro. alquila eso? No, por eso. No, esto no es posible. A menos que lo alquiles para depósito. Ah, Exacto, También, también puede es ser. verdad. Pero es Bueno, vivienda. vamos a continuar. Mary Alejandra Brito. Amiga, si la vivienda le quedó a usted y sus hijos al divorciarse, eso debió quedar por escrito en la separación. Y usted puede demandar. Está escrito. Lo Exacto. dijimos. Lo dice, Ya Cora que lo puede explicó. demandar porque hay una separación o hay una sentencia de divorcio. Fíjense, en la sentencia de divorcio, independientemente de que no sea por separación, siempre se adjudica los bienes para cada uno de los cónyuges. Es posible que cuando le adjudicaron a ella esa casa, si él incumplió, como sabemos que incumplió, ella lo puede demandar y puede incluso pedir medidas precautelativas, o sea, medidas de protección, pues, para ella y arremeter contra el señor, pero lo Así tiene es. que hacer. Si yo le hago así como por ejemplo las personas que van a manejar un autobús, que van a manejar, se les pide un certificado de salud mental, para los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo se les pide certificado mental. Si yo quiero alquilar a alguien, yo le puedo pedir que tenga un certificado de salud mental, o eso no es legal. No puedo de la risa, no puedo. No debiste haberme preguntado eso. Yo lo vi en el periódico, se le solicita puede. certificado. Ah, ¿en serio? ¿Lo viste? Yo La le voy a prensa. decir algo. Si yo voy a alquilar un inmueble y el arrendador me pide a mí un certificado de salud, doy media vuelta y me voy. Pero es que eso debería pedirse hasta para casarse. Para yo soy casarse. claro. Yo le decía a María Luisa. Ay, no, claro, María de uno, Le no hice tiene que pedir. pedirle eso. Yo sí lo pueden pedir, sí lo pueden pedir. Claro Bueno, que sí. muchísimas gracias, de verdad que yo creo que cada vez que tocamos este tema del arrendamiento, quedan muchísimas dudas por responder y a la gente le fascina porque, cónchale, vivimos en un mundo donde no sabemos ni con quién tenemos al lado para tenerle confianza, imagínense ustedes para meterse en un negocio y alquilar Es cierto. la vivienda. Pero les prometemos que pronto vamos a volver a tocar este tema. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias por Gracias a este ustedes. programa tan informativo, tan necesario. Hoy aprendí varias cosas y unos términos que no conocía, Cora. Y también de Gilberto. Muchas gracias, Cora Faría y Gilberto Aldana. Y Gracias bueno, a que ustedes. sea próximo el encuentro que tengamos aquí en el programa. Totalmente, gracias. Chao, gracias por acompañarnos. Bueno, hasta una próxima carta. Si usted tiene un problema y quiere que de alguna manera le ayudemos, escríbanos.